Continuando con la serie de los estudios bíblicos, del capítulo 30 pasamos al capítulo 37. En estudios bíblicos anteriores hemos hablado de Jacob, hemos hablado de Raquel, hemos hablado incluso de los hijos de Jacob. Llega uno de sus hijos. Llega uno de los momentos más importantes en la historia de la Biblia, en la historia del Génesis. Llega uno de los momentos más importantes en la vida de Jacob, Raquel y prácticamente en toda su familia. Hoy hablaremos de José. José es vendido por sus hermanos. Es el título de este capítulo 37 del libro de Génesis. ¿Le ha hecho sentir la envidia deseos de matar a alguien? Vaya pregunta, ¿verdad? Antes de que digas, claro que no, observa lo que sucedió en esta historia de José y sus hermanos. 10 hombres, 10 hermanos, estuvieron dispuestos a matar a su hermano por causa de una túnica de colores, por causa también de sueños que el Señor había puesto en la vida de José. Su envidia se convirtió en una ira terrible. Esa ira les cegó por completo. La envidia puede ser difícil de reconocer porque podemos buscarle justificación. La envidia fuera de control puede crecer rápidamente y llevarnos a pecados más serios. Mientras más tiempo cultive su envidia, más difícil le será desarraigarla, más difícil será quitarla de su vida. El momento de tratar con la envidia es cuando uno nota que está llevando un registro de lo que poseen los demás. Cuando ves que los demás empiezan a prosperar, cuando ves que un hermano, su ministerio es prosperado, es bendecido, y tú lo ves con malos ojos, cuidado porque la envidia está naciendo. Eso es lo que sucedió con los hermanos de José. El primer problema de unidad familiar viene por los conflictos de José con sus hermanos. Varias son las causas de estos conflictos que poco a poco se van agravando más con el tiempo. José era responsable. José era el joven de confianza de su padre. La actividad principal de Jacob y su familia era la cría de ovejas. José desde muy joven participaba en esa actividad, pero con un papel diferente. José daba información a su padre referente a lo que sus hermanos estaban haciendo. Los hijos de Jacob no eran conocidos como hijos modelos, pero por lo visto, Jacob intentaba controlarlos. Jacob, como ya era una persona mayor, confiaba, depositaba su confianza en José, que se diferenciaba de sus hermanos por no participar con ellos en la mala fama y por ser el hijo de confianza del padre. Recuerda que José fue uno de los 2 hijos que tuvo Jacob con Raquel. Jacob mostraba determinadamente su amor y preferencia por José. De esto hemos hablado muchas veces. Cuidado los padres, cuidado con las preferencias. Tienes que amar, tienes que querer por igual a tus hijos. Si no lo haces, si amas más a uno que a otro, cuidado, porque va a surgir el conflicto, va a surgir la rivalidad. Eso es lo que sucedió con José y sus hermanos. Jacob amaba a José. Esto sucedió también con Isaac. Isaac amaba a Esaú. Y Rebeca amaba más a Jacob. Había una preferencia. Varias eran las razones por las que Jacob tuvo esa inclinación. La conducta fiel, la conducta de José para con su padre. Era el hijo de Raquel, la esposa del amor de su vida. Además, su nacimiento fue tardío y además fue un nacimiento especial juntamente con Benjamín, el otro hijo de Raquel.
Ambos eran huérfanos de madre. La distinción de túnica de diversos colores es señal de privilegio, de posición jerárquica en la familia. Cuando te he mencionado huérfanos de madre es porque cuando Raquel dio a luz a Benjamín, Raquel falleció. Era la ropa propia de un príncipe esa túnica. Esa túnica era elegida para reinar. Otro punto interesante es que José relataba sus sueños, lo que concedía un lugar de prominencia política en la familia. Estos sueños se repetían dando así claridad y solidez a su mensaje. El sueño desde la perspectiva bíblica era o es un vehículo de revelación que Dios usa con personas a quienes coge como instrumento o mensajero de su propósito. Por ello la interpretación de estos sueños es un don de Dios. No es una técnica humana, no es algo que se puede adquirir o desarrollar. Todo esto es don de Dios. Y Jacob conocía por experiencia propia el poder de los sueños en hacerse realidad, cuando esos sueños son causados por Dios. Es curioso porque tanto la túnica como los sueños de José estaban apuntando a un progresivo desarrollo de la promesa de Dios, de hacer una nación de esa descendencia. Parecía que el tiempo se había parado y que nada pasaba hacia ese objetivo. En esta túnica y en los sueños se expresa visión de futuro que muchas veces nos ayuda a nosotros a mantener viva la esperanza frente a una realidad. ¿Qué sucede? Que hay una reacción de los hermanos. Resisten toda idea de someterse a José y alimentan odio, envidia en su corazón. El mismo Jacob intenta reprimir a José, pero aún así no desecha esas visiones. Hasta aquí parece ser el desarrollo normal de una familia con sus propios conflictos, y ahí se quedaba todo. No había razón de preocupación, pero la vulnerabilidad de la familia aparece nuevamente. Esto es importante, y en esto tenemos que reflexionar, y en esto tienen que reflexionar los padres. Tenemos que tratar a todos de la misma manera. Hay personas a quienes parece que nos resulta amar más fácilmente que a otras. Cuidado con el favoritismo, porque el favoritismo que Jacob demostró hacia uno de sus hijos, en este caso a José, resultó en graves y profundos daños emocionales en todos los miembros de la familia. Si esto ya venía de años atrás. No era algo que surgió de la noche a la mañana. El favoritismo de Jacob a José ya lo habíamos visto antes. Jacob amó a Raquel. Y podríamos decir que despreció a Lea y despreció a las otras sirvientes, a Zilpa y a Bilha. José era el favorito de Jacob y Jacob tenía a su favorita. De esas 4 mujeres con las que estaba casado Jacob, Raquel era su favorita. Hay que tener sensibilidad hacia los sentimientos de otros. Tanto Jacob como su hijo José son ejemplo de cuánto daño puede causar la falta de sensibilidad hacia los sentimientos de otros, especialmente cuando esos otros son los miembros de nuestra familia. Cuidado también, y de esto podemos aprender en esta historia, en este pasaje, evitar ser controlados por la envidia. Permitir que la envidia y sus primos hermanos, los celos, puedan producir peligrosos y, ¿qué decir? Puede producir trágicas consecuencias. Los hermanos de José actuaron movidos por esos sentimientos de envidia, de celos. Hay que ser leales a pesar de todo. Fue ese sentimiento de lealtad familiar la que actuó para impedir que los hermanos de José lo mataran, porque la intención de estos hermanos era matar a José. Rubén intervino oportunamente y apela al hecho de ser hermanos como el último recurso para salvar a José. No le matamos, pero le vamos a vender. Y vamos a engañar a nuestro padre diciendo que una bestia lo ha devorado. Como nuestro padre ya es anciano, como Jacob ya está en las últimas, Jacob no se va a desplazar hacia Egipto,
hacia la tierra de los ismaelitas. Nuestro padre estará en casa y le vamos a decir que lo ha devorado, que lo ha matado una bestia. Aquí había, entre comillas, un sano sentido de lealtad. Y eso lo vemos en Rubén. José es vendido, es llevado a Egipto. El odio y la envidia, al igual que en Caín, crecen en los hermanos de José, impulsándoles a obrar con violencia. ¿Y qué sucede? Que lo venden. Lo venden. Jacob envía a José de Hebrón a Siquén. Estos son 80 kilómetros, a buscar a sus hermanos y a traer informes sobre ellos. José los halla en Dotán, a unos 25 kilómetros al norte de Siquén, y cuando los hermanos lo reconocen, movidos por el odio y la envidia, deciden eliminar al soñador y deshacerse así de la molestia de los sueños. El amor en concreto, Jacob, el padre de José, demostró su amor en concreto hacia su hijo, al regalarle esa túnica de colores. Y eso hizo que estos hermanos, como te decía, tuvieran envidia, celos. Los hijos necesitan no solamente palabras que les expresen amor, sino también demostraciones. Regalos, tratos especiales, tareas especiales. Eso les hará que se sientan amados, afirmados. Y esto no se veía en los hermanos de José. No había un trato de preferencia de Jacob a los otros hermanos. José prefería a José a Benjamín. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba en mente el asunto, guardaba por qué José tenía estos sueños. Y sabemos cómo acaba este pasaje, ¿verdad? Pero lo bueno de esta historia es que Jehová obra en las circunstancias. Aunque el relato no menciona la presencia de Jehová o Adonai, que era la manera favorita de José de referirse al Señor, es un hecho que Dios estaba obrando en las circunstancias para salvar la vida de José y para dar continuación al plan que tenía para él. La intervención de Rubén, la aparición de los ismaelitas, la propuesta de Judá, todo fue usado por Dios para cumplir su propósito en la formación y en el desarrollo de la nación hebrea. Para eliminar a José de la ecuación, los hermanos traman 3 planes. Primero, el de matarlo, tirarlo en una cisterna y culpar la muerte a una fiera. Segundo, Rubén sugiere echarlo en la cisterna y dejarlo allí sin atentar contra la vida. Y también, ojito con esto, Rubén, como primogénito, sentía la responsabilidad de librarlo de la muerte y enviarlo más tarde de vuelta a Jacob. Ese plan se acepta y se lleva a cabo de la siguiente manera. Se despojan a José de su túnica, ese distintivo que lo identificaba como el hijo favorito, lo echan en la cisterna, que tenía el propósito, por cierto, esa cisterna de acumular el agua de lluvia. Esa cisterna estaba sin agua, por lo cual servía como prisión. En esa época esas cisternas tenían forma de botella. De hecho, si no me equivoco, corregirme los que habéis leído un poquito sobre Jeremías, a Jeremías le meten en una cisterna. Y esa forma de botella y la profundidad de la cisterna era una trampa de la cual no se podía salir. En el capítulo 42 se relata la angustia de José y su pedido de compasión estando en la cisterna. Si continúas leyendo el pasaje, dice que los hermanos se sientan a comer, mostrando una indiferencia hacia la angustia de José. Pero luego llega un tercer plan, que es el de Judá. Con la llegada de una caravana de ismaelitas y madianitas, mercaderes, que con sus productos iban a Egipto, Judá propone vender a José a los mercaderes por el precio de un esclavo. Y este plan cumpliría el propósito de eliminar a José, pero sin matarlo. Así José es vendido y llevado a Egipto, destino final de la caravana de mercaderes. No te estoy hablando de la película de Gladiator, que tiene una trama parecida con el tema de los esclavos y ir a
y fue vendido y bueno, ya sabemos cómo continúa la película de Gladiator, ¿no? Cuando Rubén, quien no estuvo en la venta de José, vuelve con la intención de librar a José, reclama a sus hermanos, reconociendo su responsabilidad de tener que dar cuenta a Jacob de él. Y los hermanos, para ocultar el hecho y tener una explicación de la desaparición de José, tiñen la túnica de José con sangre y la llevan a Jacob, diciéndole que la encontraron sin declararle nada. Y Jacob reconoce que es la túnica de José, y dicha túnica sirve de evidencia para pronunciar legalmente la muerte de José. Más adelante, la esposa de Potifar usará también el manto de José como evidencia para que se pronuncie el destino de José. La desaparición de José afecta profundamente a Jacob, quien reconoce que el peso de esa pérdida lo llevará toda su vida. Dice la palabra que nadie podía consolar a Jacob. Una vez más el engaño aparece en la familia de Jacob, y esta vez causando mucho dolor en la vida de este. Conocemos cuál fue la historia de Jacob. Engañador, engañó a su padre Isaac juntamente con su madre Rebeca. Engañaron a su hermano Esaú. Jacob fue engañado por Labán. Y aquí vemos cómo los hijos de Jacob engañan a su padre diciendo que una bestia ha matado a José. Un sentimiento de culpa profundo en los hermanos de José y seguramente en Jacob, porque fue Jacob el que envió a José a buscar a sus hermanos. A lo mejor es lo que sentía Jacob. Es culpa mía por haber enviado a mi hijo allí. José fue esclavo, pero José no fue muerto. José llega a Egipto y un funcionario del faraón lo adquiere como esclavo. Y de esto hablaremos próximamente, porque tenemos para muchas semanas hablando un poquito de la vida de José. Hoy nos hemos centrado en la envidia, en los celos de los hermanos. Hemos hablado un poquito del sentimiento de Jacob. Hemos hablado un poquito de José y hemos hablado de esa venta de José a los ismaelitas y madianitas. Continuaremos con esta historia. Déjanos tus comentarios. Comparte esta reflexión.